Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar. Vamos a empezar con la clase que corresponde a médula espinal. Acá empezamos con un nuevo bloque de curso que va a hablar de los órganos del sistema nervioso y empezamos por médula espinal. ¿Sí? ¿Leyeron médula antes de venir? Todavía no está el material disponible en EVA, pero va a estar para la próxima semana seguro, la guía para el práctico. Ustedes saben que pueden consultar Gota, el Gray u otras fuentes que tengan por ahí que les hable de la estructura de la anatomía microscópica de la médula, que es lo que nos interesa hoy. ¿Está? Voy a empezar la clase. Otra cosa, en el EVA, en la parte de recursos, tiene también, no sé si se escucha, pero en la parte de recursos se tiene también material de todo. Sí, sí. Me acuerdo si ya está. La profesora dice que en la parte de recursos del EVA hay material. Se escucha. Bueno, en la clase voy a hablar un poquito de cada una de esas cosas. Bueno, vamos a empezar con una definición de la médula, que supongo la tienen presente, alguna cosa del desarrollo embrionario, una organización general, hablaremos de la organización de sustancia gris y la blanca, y finalmente algunas alteraciones y la patología que nos refuerza el conocimiento de la anatomía microscópica de este órgano. ¿Está? Vamos a empezar. Ay, no, esto no me hace caso. Definición, entonces. A ver, ¿cómo definirían ustedes la médula? Es algo que uno tiene ya metido en la cabeza desde mucho tiempo, ¿verdad? A esta altura uno tiene una idea de lo que es la médula espinal. ¿Cómo la definirían? Si tienen que describirla, ¿qué es la médula espinal? Ahí hay un esquema que representa la médula espinal, ¿verdad? ¿No? Es este cordón de tejido nervioso o cilindro de tejido nervioso que se encuentra localizado en el conducto raquídeo. Esto está definido en todos los libros que encuentren, incluido Wikipedia, inteligencia artificial y todas esas, ¿no? Es el primer órgano al que llega información desde la periferia del sistema nervioso y tiene esta particularidad de que en cada, o de manera regular, se desprenden en ambos lados pares de nervios con raíces anteriores y posteriores, que está esquematizado aquí. En la raíz posterior hay un ganglio y que forman los pares de los nervios periféricos, ¿verdad? Son 31 pares de nervios periféricos en el caso de los humanos. Y eso nos hace poner en evidencia una de las características que tiene este órgano en particular del sistema nervioso. Ahí está una definición muy general. Órgano del sistema nervioso central, cilíndrico, que ocupa el conducto raquídeo. Ustedes saben que ¿se acuerdan de anatomía de esto? Vieron que en el adulto no ocupa la totalidad del conducto por ese crecimiento desfasado que hay entre las dos estructuras, y eso hace que los últimos nervios formen lo que se llama cauda equina, esa cola de caballo de los manojos de nervios más distales que aparecen en la última. Bueno, decía que de manera periódica se desprenden en ambos lados estas raíces, ¿no? La raíz posterior y la anterior que forman ambos pares el par de nervios raquídeos, y eso nos hace mostrar o evidencia la organización segmentaria de este órgano. Eso es algo que se mantiene filogenéticamente. Los primeros sistemas nerviosos en la filogenia son nada más que un cordón que regulan cada segmento corporal, y eso persiste aún en la médula mucho más que en los otros órganos del sistema nervioso que veamos, ¿sí? Pero no es solo segmentario. Pero me interesa recalcar esto porque vamos a analizarla segmento a segmento. Y después veremos qué otras estructuras suprasegmentarias agregan. Bueno, dicho esa definición muy general, vamos a hablar un detalle, o les quiero llamar la atención sobre algo del desarrollo embrionario. Ustedes no vieron desarrollo aún, lo van a ver el año que viene. ¿Tiene alguna idea de dónde proviene la médula espinal, cómo se forma? Ahí les pongo un esquema de un embrión humano, aproximadamente en la 4ª semana del desarrollo.
¿sí? Esto, bueno, este es el saco vitelino, esta es la parte dorsal del embrión, y en su parte dorsal, acá en esta imagen, ven como este surco, ¿sí? Que se abre como en B, que se cierra acá. Eso es lo que se llama tubo neural, ¿sí? Es la formación del tubo neural. La superficie del embrión se pliega hacia adentro y forma este tubo en la cuarta semana del desarrollo embrionario, y a partir de ese tubo es que vamos a obtener la médula espinal. Ahí se muestra el esquema como de una capa única, que es el epitelio dorsal del embrión, aparece un surco que se profundiza, crecen las crestas a ambos lados, se fusiona la capa epitelial por encima de ese tubo y por abajo se forma esta estructura canalicular que es el tubo neural. ¿Sí? Si yo lo corto transversalmente, ¿por qué marco el origen de la médula como tubo neural? Porque todas las células que vamos a encontrar, salvo algunas excepciones, en la médula espinal, derivan de la proliferación de este epitelio del tubo neural. Es un epitelio como tejido. Y si ustedes se fijan, esta foto está sacada de un embrión del microscopio virtual del departamento, no puse ahí la cita, pero de un tubo neural en desarrollo, y fíjense que en la capa que da hacia la luz, esta acá hay una lámina basal, acá estas estructuras que ustedes ven acá, ¿qué son eso? No sé si ven de cerquita, pero es muy característico, son imágenes estas que se ven acá. ¿Las ven de ahí? Están muy lejos. Se ven núcleos normales y se ven esas imágenes que son imágenes de mitosis. ¿Sí? Hay proliferación en la parte más basal del tubo epitelial, hay gran proliferación y allí están proliferando células madre que luego se van a diferenciar en neuronas, glías, que formarán parte de la médula espinal. Ese tubo, toda esa parte posterior, desde acá se muestra un embrión, como el que les mostraba antes, un poquito más avanzado en el desarrollo, y cuando hay pliegue de la extremidad cefálica, toda esta parte posterior del tubo neural es lo que va a dar lugar a la médula espinal que hoy nos interesa. Y esto capaz que es medio sofisticado para esta clase, pero lo van a entender mejor el año que viene. En cada segmento de ese tubo se van a diferenciar células diferentes según la región en la que estén. Y eso es por la creación de gradientes en la expresión de estas proteínas que les muestro acá. Esta es la zona ventral del embrión y esta es la zona dorsal, todo este es el tubo neural. Y esta gama de colores lo que quiere representar es que hay un gradiente diferente, ¿no? O de más concentración a menor concentración de esta proteína que se llama Sonic Hedgehog, no importa ahora, y esta otra que se llama BMP. Y entonces, cuanta más concentración de ella haya dorsal, acá se van a generar neuronas que tengan que ver con la función sensorial, y en cambio las que están más ventralmente y que tienen un alto contenido de esta otra proteína, el Sonic, van a derivar, esas neuronas primarias, en neuronas que tienen que ver con la función motora. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese tubo que prolifera, hay un momento, esta es la zona que les mostré anteriormente, donde proliferan las células madre, estas que van a dar lugar a neuronas inmaduras, y las neuronas inmaduras que se forman se desprenden de esas células y van a colonizar la inmediata cercanía de ese tubo. De esta forma, acá esta estructura que durante el embrión, durante el periodo embrionario le llamamos capa del manto, y que va a ser la futura sustancia gris de la médula. Una vez que esas neuronas se desarrollan y empiezan a emitir prolongaciones, las prolongaciones se desplazan y colonizan esta otra región, que no hay núcleos, que se llama capa marginal durante el etapa del desarrollo, y va a ser la futura sustancia blanca de la médula espinal. ¿Me siguieron? Quería dar un pantallazo general sin que sea demasiado complejo. Esto lo retomaremos el año próximo, cuando veamos desarrollo. ¿Está? Pero nos queda armada allí una estructura que va a mantener esta formación, que tiene un epitelio central que ha proliferado y que va a ser el futuro epitelio del conducto ependimario, las células ependimarias. Esta proliferación o esta ubicación de neuronas que han proliferado y se desplazaron hacia allí van a formar la sustancia gris, y sus prolongaciones ocupando lo que se llama zona marginal, futura sustancia blanca. ¿Está? De tal forma que voy a obtener esta estructura final, ¿sí?
característica, esta organización final, característica de la médula, que ustedes me la van a repetir ahora. Vamos a entrar entonces a hablar de una descripción de la organización general de la médula en individuos adultos, ¿no? En individuos adultos. Este es un preparado tomado de microscopio virtual en aumento topográfico de una médula adulta, en este caso creo que de una rata. Bueno. Pero fíjense lo que les decía, acá tenemos entrada, esta estructura por la que transcurre allí o está ocupado por líquido cefalorraquídeo, tapizado por ese epitelio ependimario, que es lo que queda de ese epitelio que proliferó durante el desarrollo. ¿Por qué me importa poner énfasis ahí? Porque hay algunos investigadores que trabajan en esta región como un posible nicho de nueva generación de células madre, frente al daño, frente a distintas situaciones, incluida gente aquí en el Uruguay que también estudia eso. Por eso me parece importante que recuerden que eso es el vestigio, o no es el vestigio, es lo que queda del epitelio proliferativo del desarrollo. En esta región central, por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo. En la inmediata, si ustedes encuentran ahí la diferencia de sustancia gris, ¿lo perciben? Sustancia gris, sustancia blanca. Yo les señalé como zona del manto, capa del manto, donde estaban esas neuronas que se desarrollan, van a determinar en el adulto toda esta estructura que yo estoy delineando acá, que ya desde que están chiquitos en el liceo les deben decir que tiene forma de H o forma de mariposa, ¿no? Eso sí se acuerdan, que es la sustancia gris de la médula, en un corte transversal, ¿verdad? Y por fuera de ello están toda la región de sustancia blanca. Vieron que la médula es simétrica, groseramente simétrica, tiene un surco medio que se profundiza posterior y otro anterior. ¿Y por qué dije posterior y anterior? ¿Por qué me doy cuenta que esto es posterior y esto es anterior? Si yo la tuviera dada vuelta, me doy cuenta, o mejor dicho, dorsal y ventral. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo me doy cuenta en un corte transversal cuál es la región anterior o ventral o posterior o dorsal, según el animalito, ¿no? Si está así, para... ¿Por qué me doy cuenta? ¿O no me doy cuenta? ¿O tengo que tenerle el reper ahí? Por la forma de las astas, dice la compañera. Bien, ¿y qué son las astas? ¿Vale? Parece muy obvio. Como esto decíamos que parece una H o una mariposa, las astas tiene una zona central, ¿no? Media, y después dos astas enviadas a ambas lados. Las dorsales son estas y las ventrales son estas. ¿Por qué sé que son estas las dorsales y son estas las ventrales? Hay una distribución y una relación con la sustancia blanca que me hace saber cuáles son las ventrales y las dorsales, ¿verdad? ¿Cuáles son? A ver, ¿qué ven de distinto ahí? ¿O no ven nada distinto? A ver si tengo mayor aumento o no lo tengo. Bueno, lo dejamos para después. Me olvidé decirles que al final de la clase nos quedamos un ratito más, espero no demora mucho, porque vamos a hacer una especie de explicación para el práctico, que como todavía no tenemos el videíto, lo vamos a hacer acá. Entonces esto, si quieren, lo dejamos para poner énfasis más adelante. Bueno, este preparado va a servir además para que vean todo el relacionamiento de la periferia del médula, ¿verdad? Su vínculo con las meninges, que ustedes ya lo vieron. En el interior del conducto raquídeo también pueden haber algunas estructuras como estas que tienen neuronas y que son los ganglios raquídeos que están en el espesor de la raíz posterior de cada par. Y bueno, estas son estructuras óseas y musculares que forman parte del conducto raquídeo. También tenemos cortes longitudinales de la médula. Y también les quiero enfatizar, tomar en cuenta este aspecto. Este es un corte del mismo conducto raquídeo anterior, pero longitudinal a la médula con otra tensión. Esto es hematoxilina y eosina. Fíjense que acá se adivina el surco anterior. Ambas porciones, ambas hemimédulas, se ve acá las meninges, y en forma periódica aparecen estos cortes que corresponden a esos ganglios raquídeos de los que estábamos hablando, un par por segmento. ¿Está? Vamos a retomar esto un poquito más adelante.
Esa organización segmentaria y de nervios raquídeos hace que cada ganglio raquídeo y su nervio correspondiente inerva una región a su vez segmentaria de toda la superficie corporal. Es lo que se llama dermatoma. ¿Sí? Entonces, le pongo esto para enfatizar el carácter segmentario de la inervación de este órgano. ¿Sí? Ustedes, si se fijan, acá está señalizado todas las regiones que son inervadas por cada uno de los nervios raquídeos. Hay 8 nervios cervicales, ¿dónde está el segundo? Ah, lo perdí. Bueno, acá están los cervicales y el resto de los cervicales porque inervan el miembro inferior, 12 torácicos que inervan casi todo el tórax y la parte interna del brazo, hay 5 lumbares y 5 sacros. ¿Está? Vamos ahora sí a concentrarnos en la distribución de la sustancia gris y la blanca específicamente, que es lo que... Esta imagen está tomada de este libro que está acá, La médula espinal, de Watson, Faxinos y... ahí no sé cómo decir ese apellido. Y fíjense, acá lo que me está mostrando es una imagen. Estas son tinciones con níquel, está en blanco y negro por la foto, pero se ven habitualmente azules, como ustedes saben. Y hay cortes a distintas alturas de la médula espinal, ¿no? A nivel C8, T1, T7, L1, L5 y S2. ¿Ustedes podrían adivinar cuál de esos sectores tuviera ese nombre? ¿A qué altura estaría hecho ese corte? Si yo solo les muestro el corte y no les digo que es S8 o que es S2. ¿Por qué me puedo yo dar cuenta que es un corte más sacro, más cervical, más lumbar? ¿Qué característica tiene? Por la forma de la H. ¿Eh? Por la forma de la Por la forma de la H, bien. ¿Qué forma distinta ves en la H? Decime un segmento y por qué decís que ese segmento En T1, por ejemplo, se pueden es ver las cervical fajas o es laterales. lumbar o a qué se debe. Si es que veo diferencias, ¿no? O sea, si vieran este solito, por ejemplo, lo voy a señalar con esto, si vieran solo el T7, yo puedo decir que ese es un segmento torácico y no lumbar, por ejemplo. Veo diferencia. Miren, observen y discriminen sustancia blanca y sustancia gris. Sí. Por la cantidad de sustancia gris, como por ejemplo, ¿cuál tiene más o menos? Ahí está. Si ustedes se fijan en los sectores más cervicales, es decir, más cefálicos de la médula, es decir, estos que están acá, la proporción de sustancia blanca es mucho mayor que en estos que son más caudales, ¿verdad? Los lumbares y los sacros. Si se fijan, hay mucho mayor proporción de sustancia gris que de blanca. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué hay más sustancia blanca en los sectores más cefálicos que los caudales? No sé, ¿se ocurre? ¿Leyeron? Por la ¿Qué mielina. es la sustancia blanca de la médula? ¿Qué hay en la sustancia blanca de la médula? Mielina, hay mielina, es verdad. La mielina rodea fibras, o sea, todo es importante, pero hay fibras. Fibras que cómo transcurren o cómo están. Lo vamos a ver en la organización de sustancia blanca, pero si yo paso al siguiente, porque no quiero demorarme, pero quisiera que siguieran esforzándose en tratar de decirme por qué hay más sustancia blanca, que es una pregunta muy obvia, me parece a mí, en los extremos más cefálicos que en los extremos caudales de la sustancia blanca, de la espinal. Pero en el siguiente esquema, que muestra esencialmente lo mismo, y acá les muestro un esquemita donde marca las fibras que transcurren específicamente en cada cordón, ¿no? La sustancia blanca le llamamos cordones, eso no lo dijimos. Casi todas las fibras de la sustancia blanca de la médula están transcurriendo de manera longitudinal a lo largo de la médula, dirigiéndose o de la periferia a los órganos más centrales, tronco y cerebro, o al revés, desde los órganos más centrales hacia la periferia. O sea, son contingentes de fibras que ocupan
estos cordones, ¿no? Tanto el posterior como los laterales como el anterior son contingentes de fibras que ascienden o descienden por la médula espinal. Es fácil entender entonces que vienen desde la periferia, ¿no? Los segmentos más craneales acumulan en esos cordones las fibras que vienen desde los extremos más caudales del organismo hacia revés, hacia superiores, y está recibiendo todo el contingente de fibras que van a ir terminando sobre la médula o en la periferia en cada uno de estos segmentos y se van agotando hacia la región caudal. No sé, supongo que esto lo tenían presente, pero vale la pena resaltarlo, parece como muy obvio. Pero esa característica de este órgano también le da mucha vulnerabilidad, porque es un órgano que se extiende en el tronco de manera muy larga y que cualquier lesión en la médula puede generar una repercusión mucho más grande porque acumula todo el contingente de fibras que va a inervar a todo el organismo y va a recibir la información. ¿Me explico? Bueno. Seguimos, vamos a hablar de la estructura específica de cada uno, ¿no? Ahí hay un mayor aumento de un preparado también del microscopio virtual, del corte transversal del conducto raquídeo. Aquí se ve el borde entre la sustancia gris y la blanca. Imagino que ya se dieron cuenta que esta es la gris y esta es la blanca. La gris vemos los somas neuronales, como ustedes ya saben en el curso, ¿verdad? Con una importante marcación de los grumos de níquel en su citoplasma, en las neuronas, algunas más grandes, otras más pequeñas, ya la veremos. Y en la sustancia blanca veo cortes transversales de fibras como muy homogéneamente distribuidas. Hay algunas que tienen algún tránsito transversal, este es el corte transversal, pero se dirige de manera transversal, pero la gran mayoría de ellas están en corte transversal, por eso que les decía que transcurren de manera vertical en la médula. Vamos a hablar de la organización de la sustancia gris. Esa es una hemimédula con un níquel hecho con cresir violeta, lo hizo Laura hace mucho tiempo, visualmente. Corté la hemimédula y esta es la sustancia gris. ¿Qué pueden reconocer en la sustancia gris? ¿Cómo puedo sistematizar, entender qué es lo que pasa ahí? No es eso es un manojo de neuronas distribuidas al azar, o tiene alguna especie de regularización, que no parece que saltara a la vista, ¿verdad? Ustedes han visto otros órganos que tienen como mucho más estructurada su distribución de neuronas, o van a ver, ¿no? La retina, el cerebelo, en fin. No es el caso de la médula, ¿verdad? Yo miro así rápido y veo un montón de neuronas ahí tiradas en la sustancia gris y no encuentro ninguna forma de sistematizar. Bueno, los investigadores han tratado de hacer eso y este señor Rexel, ya por los 50, intentó clasificar los grupos neuronales vinculados a la función que servían, es decir, con qué circuitos estaban conectados y en qué tipo de modalidad sensorial o motora participaban. Y generó este mapa que se llama de láminas de Rexel y que nos sirve como guía porque nos ubican en qué sector de las astas posteriores o anteriores están los cuerpos neuronales. Ahí son 10 las láminas de Rexel total, ahí son las primeras 6, estos están todos estos libros que ya les mencionamos por si pierden la. De la lámina 1 y 2 que están ahí punteadas, ¿no? Tienen que ver con las regiones de recepción de información cutánea. La 5 en particular recibe las aferencias de vísceras de piel y músculas, y la 6 tiene como aferencias más profundas, ¿no? De vísceras más profundas. Perdón, de la sensibilidad profunda, no consciente. No, me equivoqué. En el acta anterior, las láminas del acta anterior tienen que ver más bien con la función motora. Hay una capa 8 que aloja todas las neuronas que tienen que ver con la función motora del eje corporal, es decir, los músculos que tienen que ver con el cuello y la pared del tórax y el conducto raquídeo. Porque me olvidé decir una cosa antes que ya lo voy a decir. Y las láminas 9 tienen que ver con la acumulación de los núcleos de motoneuronas que inervan los miembros. Me olvidé decir eso y voy para atrás, perdonen. Cuando hablamos de los sectores, ahora que dije la presencia de las motoneuronas en aquellos segmentos de inervación de los miembros, esos grupos de neuronales solo aparecen en algunos segmentos, ¿sí? Y es por eso que nosotros vemos, por ejemplo, en las regiones cervicales y en las lumbares,
que coinciden con donde salen las motoneuronas que inervan a los miembros, hay un abultamiento mucho mayor o un aumento de tamaño en las astas ventrales que no aparece en las regiones torácicas o sacras, ¿lo ven, verdad? Y eso coincide con los ensanchamientos que se describen en anatomía de la médula, ¿verdad? Ustedes cuando vieron la médula, vieron médula en anatomía del curso, ¿no? Ven los ensanchamientos, ¿se acuerdan que hablaron de ensanchamiento cervical o engrosamiento cervical y lo mismo lumbar? Y justamente eso obedece a la presencia de estos acúmulos neuronales que tienen que ver con la inervación de los músculos de los miembros. ¿Tá? Si fuéramos una viborita, no lo tendríamos, porque no tendríamos. Bueno, y ahí les muestro todas las láminas de este señor organizadas y nos sirve como referencia. Si algún día ustedes trabajan en médula espinal y quieren identificar grupos neuronales que tengan que ver, no sé, con el dolor, esta referencia de láminas va a servir porque es un lenguaje común que tenemos entre la gente que tiene que ver con estos temas y refiere, esta neurona está cerca de la lámina 1, está en la lámina 3. ¿Me explico? A su vez, se reconocen grupos neuronales, a veces también en algunos lugares a la nomenclatura como de núcleos, de grupos que tienen que ver, que se superponen a estos de las láminas 3 y 4. Uno que es muy característico y que lo vemos siempre es este que está en la cabecita del asta posterior, ¿sí? Que es la sustancia gelatinosa de Rolando, es una región donde hay neuronitas pequeñas, son interneuronas, es la lámina 2 de la nomenclatura anterior. Más profundamente aparece lo que se llama el núcleo propio, que tiene neuronas de gran tamaño. A uno le parece que no, pero búsquenla porque hay neuronas de gran tamaño que van a generar los haces que tienen que ver con la sensibilidad del dolor y de la temperatura. Bueno, está este núcleo dorsal que se llama de Clark también, que tiene que ver con la sensibilidad profunda. ¿Ustedes vieron vías de la sensibilidad en anatomía o hablaron algo? ¿No se acuerdan? ¿No? Bueno. Esto tiene que ver con la sensibilidad que es inconsciente, profunda, inconsciente, y que va a ir al cerebelo. Y en las astas anteriores, bueno, los núcleos motores de los que les venía mencionando, que hay lateral anterior, lateral posterior, bueno. ¿Está? Esta estructura, para que tengan, o para que les sea más fácil de comprender, esta organización que les estoy describiendo es el resultado de 4 tipos principales de neuronas. Hay muchos tipos más, pero hay 4 grupos principales, ¿no? Estas neuronas preganglionares aferentes, ahora les voy a hacer una esquemita para que lo entiendan mejor. Hay neuronas de proyección, es decir, que tienen su soma localizado en la médula y dirigen sus axones hacia arriba, hacia los centros superiores. Hay motoneuronas que tienen su soma en la médula espinal y emiten sus axones hacia afuera del sistema nervioso central, esa es una particularidad también importante, y montones de interneuronas, que vamos a ver para qué son importantes. Este es un esquemita que hicimos con Laura hace tiempo, mucho tiempo. Les quiero mostrar 2 segmentos sucesivos, ejemplo de médula espinal, ahí se delinean un poco las láminas que les acabo de referir, y les quiero mostrar más o menos cómo se desplazan o cómo se forman ahí las neuronas estas preganglionares aferentes, ¿sí? Les quiero recordar que estas neuronas tienen el soma en el ganglio raquídeo, que está en la raíz posterior que va a formar el nervio raquídeo, ¿sí? Tiene una prolongación periférica, ya lo hemos visto, que va a formar parte de los receptores que vieron en el bloque anterior. ¿Cuánto vamos a entrar? Y una prolongación central que va a finalizar a distintas alturas del asta posterior. Y eso va a depender de la modalidad sensorial que transporte esa fibra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las fibras que transportan las modalidades de dolor y temperatura van a finalizar en la lámina 1, en la lámina 5 o en las 2. Las que llevan información de propiocepción inconsciente, la propiocepción inconsciente es la que llega al cerebelo, de la que yo no soy, mi conciencia no toma sentido, pero que ustedes tienen idea de las posiciones del cuerpo, o el organismo tiene idea de las posiciones del cuerpo, porque esa es la información de los, por ejemplo, de los corpúsculos de Golgi que están en las articulaciones, o de las vísceras también, ¿está? Y hay algunas, sobre todo las que llevan la modalidad del tacto discriminativo, ¿sí? Y la propiocepción, pero ahora sí consciente,
que no va a terminar en la médula, va a seguir de largo y sus fibras van a ascender por el cordón posterior, formando todo el cordón posterior. No sé si se acuerdan que son los fascículos de Gold y de Burdach, que tienen, ¿alguna vez hablaron de eso? Bueno, sépalo, que existe. Esto es relevante porque tiene implicancias para las lesiones, ¿verdad? Si uno tiene lesiones en esa región y sabemos por dónde es transportada las distintas modalidades, podemos predecir dónde está la lesión. ¿Se entiende? Y todas estas neuronas además emiten prolongaciones que suben pegadita a la sustancia gris y van a entrar en segmentos superiores o inferiores de la misma médula. Y esa particularidad es importante para hacer regulaciones de la inervación que tiene la médula. Ahora después o van a segmentos inferiores. Eso es un poco delinear cómo finalizan las fibras de acuerdo a la modalidad que tienen y al grosor. Ustedes lo vieron capaz que en fisiología también. La finalización en las láminas del asta posterior es un poco diferente. Y bueno, todas estas estructuras van a generar los tractos ascendentes sensitivos, ¿sí? Que van a ir, estos del cordón posterior son las que no hacen sinapsis en la médula, pero ahora entran en escena, por decir de alguna manera, estas fibras que terminaban en estas láminas, van a hacer sinapsis allí con las motoneuronas que están alojadas en las láminas 3 y 4 del asta posterior. Y esas neuronas, ahora sí, sus axones, algunos del mismo lado y otra cosa para el otro lado, van a formar el contingente de fibras de los cordones anterolateral de la médula espinal, ascendiendo a los centros superiores y transportando toda la información sensitiva hacia el tálamo. ¿Está? Algunos hacia el tálamo y otros hacia el cerebelo. ¿Está? Los que son inconscientes van al cerebelo. Esto es esquemático, ¿no? El que tenga interés en profundizar, agarra el libro, por favor. El otro grupo de neuronas que les señalé son las motoneuronas, también alojadas en la médula espinal, somas en el asta lateral para lo que tiene que ver con el sistema autónomo, astas ventrales para el sistema motor común, y sus axones van a salir, ¿sí?, de la médula espinal, conformar la raíz anterior del nervio raquídeo correspondiente e inervar los músculos estriados o, en el caso de las ganglionares, van a ir a la cadena de ganglios paratorácicos. Esas neuronas que están allí reciben información ahí desde centros superiores, ¿no? Ahí se marca en rojo lo que son los tractos descendentes motores, vienen de la información motora de la corteza cerebral, ¿sí? Y vienen por el cordón anterior o por el lateral y van a inervar estas células que les acabo de poner en el esquema. ¿Está? Esto capaz que es medio entreverado, pero me parece que muestra más el vínculo y la conexión entre todas estas estructuras. Y en último lugar, pero no menos importante, aparecen, no sé si ven esos núcleos grises que les puse allí, que es este contingente de neuronas locales, de Golgi tipo 2. ¿Se acuerdan que cuando hablan de neuronas hablan de Golgi tipo 1? Todas estas que les mencioné son Golgi tipo 1 porque son neuronas de proyección, tienen el soma en un lugar y su axón va a otra región del sistema nervioso. Pero acá tenemos un montón de contingentes de neuronas que quedan en la región, que arborizan su axón ahí, sus dendritas y sus axones, y son las interneuronas. Y que es la que le dan a la médula espinal esta especie de circuitos reguladores de estos mensajes que parecen muy simples y que no lo son, y que hace que nuestros movimientos sean armónicos, sean no sé cómo decirlo, armónicos, esa es la palabra. No nos movemos como una marioneta, así totalmente tosco, sino que hay una organización de cuando contrae un músculo, hay una relajación del antagónico y demás, y hace que nuestros movimientos sean más fáciles o mejor desarrollados. ¿Está? Y todo eso es por esta población de interneuronas que está localizada en la médula, y hay un gran interés en conocerlas porque no es la reparación del daño de la médula, requiere conocer estos mecanismos centrales de la médula, ¿no? Hay un patrón central que regula el movimiento, que ajusta la sensibilidad que nosotros recibimos, y todo eso hay mucho para conocer aún.
Algunos ejemplos, por ejemplo, hay interneuronas localizadas en las neuronas de la esta dorsal. El típico ejemplo son estas neuronitas pequeñas que les mencioné que estaban en la lámina 2 o sustancia gelatinosa de Ronaldo. Esas son pequeñas neuronas, pequeñas porque se arborizan ahí localmente y reciben toda la información sensorial que llega de todas estas ganglionares que les mencioné y modulan la actividad hacia neuronas que van a llevar la modalidad sensitiva o incluso hasta la región anterior motor. Por ejemplo, en el caso del asta ventral, hay interneuronas que modulan la actividad entre las neuronas del asta ventral. Por ejemplo, hay una que se llama la IA inhibitoria, ¿sí? Que es esa que regula cuando se activa una motoneurona del músculo flexor, por ejemplo. También se activa esta inhibitoria que está representada acá en azulcito. Esto está tomado de Candel. Y esta relaja el antagónico y permite que la contracción sea más efectiva, ¿no? Si contrayéramos los dos al mismo tiempo, no podríamos funcionar. Y hay otra llamada inhibitoria de Rayleigh, esta que está por acá, que lo que hace es, una vez que se activa una motoneurona, la inhibe a su vez para acotar el estímulo sobre un músculo en particular. Estas interneuronas participan en los reflejos, en los arcos reflejos que nosotros conocemos. ¿Sí? No, pero no me voy a detener en eso. Otra forma de clasificación. A ver, estos son grupos generales de neuronas, pero dentro de esos grupos de neuronas hay subclasificaciones. Una de las formas de identificarlas es por el neurotransmisor o por el tipo de receptores que tiene para las distintas señales, ¿sí? Por ejemplo, las neuronas de la lámina 1, que reciben información que lleva sustancia P de estas fibras que transportan el dolor, son positivas para el receptor neuroquinina 1, acá lo ven marcado por inmunofluorescencia. Eso se marca solo en la cabecita, en la lámina 1 del asta posterior, pero no en el resto de la médula. De la misma manera, las motoneuronas que tienen acetilcolina como neurotransmisor tienen o expresan la enzima que tiene que ver con la síntesis de la acetilcolina, ¿no? Que es la colina acetiltransferasa. Si ustedes se fijan, una inmuno contra la colina acetiltransferasa aparece en los núcleos motores ventrales, pero no en el resto de la médula. Entonces, de esta forma nosotros, y muchos investigadores lo han hecho, podemos subclasificar y vincular las distintas neuronas de estas láminas con distintas funciones. ¿Estamos? Y esto ya es como una sofisticación mucho más moderna. Hay autores que recientemente se están dedicando a ver la expresión génica de cada neurona en la médula espinal para entender qué es lo que está expresando. Y, por ejemplo, este es un trabajo que si les interesa lo pueden ir a ver, es del grupo de una investigadora, Levin, que está en Bethesda, en Estados Unidos, y ella lo que hace es poner en movimiento, este es un ratoncito quieto, este es un ratoncito que rotarrón se llama, que se pone a caminar en una ruedita, o a este ratoncito le provocaron un dolor, y ven que estos botones negros que ustedes ven acá en la médula espinal es una proteína que expresa la actividad. Las que están en negro son las que se activan. Si se fijan, el bichito que está corriendo tiene muchas más neuronas activadas en la zona motora, y en cambio el del dolor tiene más en el asta posterior. Y bueno, pueden aislar esas células y ver la expresión génica de esas células. Y de esta forma entender un poco mejor cómo está funcionando. Eso es para subclasificar las neuronas en la sustancia gris. Bueno, ¿se durmieron? ¿Se aburrieron mucho? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, veníamos hablando todo en corte transversal. Quiero que recuerden, o si no lo leyeron, que les quede como concepto, que en realidad, en este caso las motoneuronas, pero todas las de la sustancia gris, las motoneuronas que inervan un músculo, en realidad conforman un grupo vertical, es como una columna, ¿sí? Que abarca varios segmentos de la médula espinal. Y pasa lo mismo con las neuronas que van a formar el tracto espinotalámico para los centros superiores. O sea, estas neuronas no es que sean, en ese segmento están ahí, se acabaron. Hay una verdadera columna de las células que sirven a la misma función en la médula espinal. ¿Está? Y por eso tenemos el corte longitudinal en el microscopio virtual, tienen que verlo. Ahí yo recalco
acá se ve el límite de sustancia gris y blanca, después lo vamos a ver mejor cuando veamos los preparados. Acá identifico las neuronas de gran tamaño del asta ventral, y van a ver que si ustedes siguen en el preparado hacia arriba, de repente empiezan a desaparecer, porque esa columna de neuronas no se abarcan toda la longitud, no se extienden toda la longitud de la médula, solo en un segmento acotado. Y eso pasa en muchos núcleos. Esto está tomado del Gray, es un esquema del Gray, lo pueden ver, practicar. Acá lo que les muestra es una hemimédula con todos los núcleos, o la mayoría de los núcleos de los que hablamos, y acá les muestra cuánto se extiende cada uno de esos núcleos en toda la extensión de la médula espinal. ¿Sí? Acá les representa la médula, esto es el ensanchamiento cervical, este es el lumbar, y así, por ejemplo, ustedes pueden elegir uno, por ejemplo, ¿cuál fue que elegí? El núcleo propio del asta posterior. ¿Se acuerdan que ahí estaban las médulas, las neuronas grandes que generaban toda la sensibilidad táctil protopática y dolor y temperatura que iba hacia el cerebro? Y fíjense que ese núcleo, esa verdadera columna de neuronas, en el asta posterior ocupa toda la extensión de la médula. Sin embargo, bueno, también, los de la lámina 1 también. Sin embargo, si yo agarro, por ejemplo, el núcleo dorsal, ¿cuál me salió? No, ahí puse mal yo la letra. Espera. El núcleo dorsolateral de la lámina 9, que está acá, que tiene que ver con motoneuronas, si ustedes se fijan cómo se extiende, tiene una columna en la región cervical y otra columna en la región lumbar. ¿Vieron? Y esas neuronas son las responsables de los ensanchamientos que vemos a nivel cervical y lumbar. Lo mismo pasa con este núcleo de Clark, que tenía que ver con la información que va al cerebelo, que aparece solo en la región torácica y no aparece en la lumbar. ¿Está? Bueno, y así pueden seguir jugando si les interesa con todos los núcleos. ¿Está? Terminamos con la sustancia gris. Organización de la sustancia blanca. Esto es más sencillo. El aspecto que tiene la sustancia blanca son cortes transversales de fibra, que tienen más o menos el mismo aspecto. Y nosotros conocemos por experimentos y por lesiones dónde se localizan las distintas modalidades, pero no es que nosotros veamos delimitados, ¿sí?, los haces corticoespinales, espinotalámicos y demás. Simplemente tenemos una idea de localización, que yo más o menos ahí se los voy a representar en este esquema. Hay una porción de sustancia blanca que es la que está en inmediata cercanía a la sustancia gris, y que son fibras intersegmentarias, es decir, no salen de la médula espinal. Salen de un segmento y lo conectan con otro. Y estas son las que son bien relevantes en esa regulación interna, en ese patrón central que tiene la médula espinal para regulación de sus funciones, ¿sí?, que excede el aspecto segmentario de recibir, y no es un órgano de pasaje sin ningún tipo de intervención. Algunas las conocemos, muchas no. ¿Está? Y ese es todo el haz intersegmentario de fibras de la médula. Luego de esto, en la parte lateral y en la parte anterior, del neurón anterior, se ubican los haces córtico-espinales, es decir, que van de la corteza a la médula espinal. Y recién en los vertebrados superiores, es decir, del gato para arriba, es que aparecen estos haces de control cortical sobre la actividad motora, ¿no? En los vertebrados inferiores hay mayor relevancia de otras estructuras centrales, como la sustancia reticular o el núcleo rojo. Hay un haz rubro espinal o retículo espinal, si ustedes ven las fibras. Esto es una adquisición moderna en la filogenia, ¿sí? Tengo un esquemita después si lo quieren ver, si les interesa. Y en verde les marco todas por donde transcurren los principales tractos que tienen que ver con la actividad sensorial, ¿sí? Los que están más internos y laterales son los haces espinotalámicos y los espinos cerebelosos. Y atrás, Golgi-Burdach, que esos son los únicos que no tienen neurona en la médula, ¿no? Vienen derecho de la neurona, el ganglio dorsal hacia los segmentos superiores. Y esto es una diáfora más, pero para que les quede grabado, el concepto de somatotopía. ¿Saben lo que es eso? O sea que hay una referencia corporal para cada una de esas fibras. Estas fibras ingresan y se mantienen de manera muy ordenada. Es así que en el caso del Golgi-Burdach, por ejemplo,
Las fibras que vienen con información cervical están más cercanas a la sustancia gris, después vienen las torácicas, las lumbares y las sacras, y se mantiene esa somatotopía cuando finalizan en el tálamo y después cuando finalizan. O sea, eso es una característica del sistema nervioso central, del sistema nervioso general. Mantienen la somatotopía en cada nivel de interacción. ¿Está? Bien. Me quedan 15 minutos. ¿Están muy aburridos? Le quería decir dos palabras de la patología porque justamente lo que les mencioné al principio de que la médula espinal es un órgano vulnerable por donde está localizado, a pesar de que está protegido por el conducto raquídeo, cualquier lesión afecta a un montón de funciones justamente por ese órgano de pasaje y recibimiento de toda información de la periferia hacia el sistema central. Cualquier alteración genera lo que se llama un síndrome espinal, que hay alteraciones fundamentalmente motoras en general. Hay patologías infecciosas como la poliomielitis, que por suerte ya no se ve más gracias a las vacunas, pero bueno, quiero recordarla para si dejamos de vacunar. Ahora ya no se da la vacuna porque se considera erradicada la enfermedad. O no, no me acuerdo, no, esa es la viruela, no me acuerdo, no me acuerdo. Hay una enfermedad neurodegenerativa específica de la médula espinal que se llama esclerosis lateral amiotrófica, donde hay una afectación específica de las motoneuronas. Habla de la motoneurona inferior, que es la que está localizada en la médula espinal o en el tronco. Las superiores serían las que están en la corteza cerebral. Esta es una enfermedad particularmente grave y afecta, como ya les decía, las cortezas superiores e inferiores, y lo que se ve justamente es un atrofia del cordón lateral, que es donde les mencioné que venían las fibras de control cortical hacia las neuronas, porque al afectarse estas neuronas se atrofia fibras, y también hay atrofia muscular porque se denerva, ¿no? Al afectarse esta neurona, se denervan los músculos estriados, esqueléticos, y se atrofian. Por eso el nombre esclerosis lateral. Bien, para esta enfermedad en particular les comento que hay muchas alteraciones genéticas asociadas a esta enfermedad y hay animales transgénicos que expresan esas mutaciones y que generan síntomas parecidos o alteraciones motoras parecidas a los humanos afectados por esta enfermedad y se utilizan para experimentación, ¿sí? En estos animales también se ve la degeneración de motoneuronas. Si ustedes comparan la lámina 9 que hoy les mencioné de la médula espinal, esto está grabado en un ratoncito que no es transgénico, como es un ratón transgénico, es evidente, si ustedes ven ahí, están marcadas con níquel, la retracción de los somas y son mucho más pequeñitas comparadas con el control. ¿Está? Recuerden que no solo de neuronas vive la vida, y la médula espinal también tiene glías, tiene astrocitos, tiene oligodendrocitos, y en estos animalitos siempre que hay lesión, pero en estos animalitos en particular, se ve lo que se llama reactividad glial, esos astrocitos que los vimos ya en los preparados de Golgi, en los preparados que ustedes ya vieron de tejido nervioso, cuando se marcan con GFAP, como en esta foto, se ve mucho más marcado porque hay proliferación y aumento de las proporciones en los astrocitos del animalito que tiene la alteración con respecto al otro que casi ni se ve. ¿Está? Ustedes tienen este preparado, el microscopio virtual, que es lo mismo, pero está revelado de otro color en vez de ser fluorescencia, esto es histoquímica, pero estos también son astrocitos en tejido nervioso. Y bueno, y esto ya se los dije, una cosa relevante también, importante, es la lesión traumática de la médula espinal. No es muy frecuente por suerte, pero hay como 250.000 personas lesionadas en el mundo por año por estas alteraciones. Ustedes deben haber escuchado de gente que se cae, que tiene accidentes, en fin. Y es bastante dramática y por eso hay tanta investigación en esto de los tipos celulares y las conexiones de la médula para forma de rehabilitar, para entender cómo rehabilitar las personas alteradas por estos problemas. ¿Qué conclusiones sacan de esto que yo acabo de decir? Si es que sacan alguna. ¿O qué cosa les llamó la atención o la marcarían como relevante? Y estamos terminando. Falta lo del práctico, de prima. ¿Pueden elucubrar alguna conclusión de todo esto que escucharon?
o algo que le llamó la atención, o digo, ¿para qué me sirve esto? Yo, estudiante de medicina, hoy, ¿por qué tengo que ver esto y escuchar esto? O atender esto, o no tengo. Pueden decirme que no les parece relevante, no me ofendo. Creo que tienen ganas de hacer comentarios, pero no se miran. No sé, bueno, a mí me sé, los que están afuera no los escuchan. Bueno, ¿hay algo que destacaría? ¿No les pareció destacable? ¿O ya lo sabían todo? ¿O se aburrieron la mitad del...? No, si se aburrieron no me digan, pero no me digan eso. ¿Hay algo destacable? ¿Eh? Lo de la sustancia gris, ¿qué de la sustancia gris? Bueno, por eso justamente la compañera dice que la organización de sustancia gris le llamó la atención de que los ensanchamientos eran debido a que hay grupos neuronales agregados en esos segmentos y no en los otros, que tienen que ver con la innovación de los mismos. Hay otras cosas también en las libras, pero esencialmente eso es una de las razones por las que está bien. Esa idea de que son columnas, ¿verdad? De que no están en un segmento solo, sino que el mismo músculo a veces está inervado o reparte inervación con neuronas que están una arriba de la otra. Y eso hace que cuando hay daño, tú veas el daño mucho después, porque la que queda va retomando el manejo hasta que claudica toda, por ejemplo. Bien. Por eso Sí. comentan en la relación, una zona de daño y que después ves que está afectado, ¿no? Ahí está. Los compañeros del Zoom parece que señalan la referencia a la zona de daño y ver que está afectado. Creo entender que si vos ves las habilidades afectadas, podés predecir dónde ocurrió el daño. Puede ser que eso es lo que quiere decir la persona que nos dice por el Zoom. Eso es importante, el tener tan sistemáticamente conocido generaciones y generaciones de investigadores antes de nosotros que hicieron trazado de retrógrado, estudio de lesiones, bueno, un sinfín de cosas, y que lograron desentrañar esta conectividad del sistema nervioso, nos permite ahora entender por dónde transcurre las distintas modalidades de sensibilidad que tenemos, las distintas modalidades de inervación muscular, en fin. Y hay que conocer eso, sobre todo si van a ser neurólogos o van a estar en la emergencia, cosas para poder desentrañar medio rápidamente, bueno, si este señor tiene una alteración motora de tal lado, ¿dónde puede llegar a estar esa lesión? ¿Va? Si ven The Pit, ¿no ven la serie The Pit de la Emergency Room? Está buenísima, ganó todos los premios ahora. Perdón, bueno. ¿Algo más? Bueno, yo había puesto acá algunas mías, pero me gusta que ustedes traten de, capaz que me equivoqué. Un poco esto lo había dicho la compañera aquella, de la Organización de Sustancias Grises, el resultado de todos esos grupos de neurales, y que hay muchos grupos más que hay que entender. Pero no se olviden nunca de la glía, que siempre reacciona también a la lesión. No les comenté durante el desarrollo que la microglía, todas estas, las neuronas y las glías, oligo y astrocitos, se forman de aquella proliferación del epitelio del tubo neural, todas derivan de ahí, pero la microglía no, la microglía tiene un origen mesodérmico, coloniza el tejido nervioso, creo que ya se lo dijimos cuando hablamos de microglía, pero por las dudas lo recuerdo, cuando se vasculariza el sistema nervioso central y ahí ingresa esta microglía. Bueno, recuerden que hay una organización segmentaria, pero también regional, ¿verdad? Sí, yo tenía ahora en este lo saqué, pero hay un review de médula que dice que si nosotros recuperáramos en un lesionado cerebral todas las sinapsis sencillas de la médula, el hombre se movería como que fuera una marioneta totalmente dura y rígida. Y en cambio hay un control central de la médula, que todavía no lo conocemos del todo, que nos armoniosos, delicados, cuidadosos, acompasados entre músculos antagonistas y demás. Bueno, las REXED, las interneuronas, que son las que responsables de esto que les decía. 5 cosas importantes para llevarse: es un órgano segmentario, es un centro de integración nerviosa,
es un eje de comunicación bidireccional, ¿verdad? Entre los centros superiores y la periferia. Tiene, bueno, la organización esa estructural sirviendo la función y, bueno, la relevancia vital, ya dije todo. Y ahora cortamos y haríamos lo de práctica.